Y bien, amigos, vamos a recibir la primera llamada telefónica. Aló, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, ¿qué Lo tal? saluda Rafael, Hola, Rafael. ¿De dónde nos llamas? de Los Olivos. De Los Olivos. Cuéntanos, Rafael, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bien, bien, bien. Justo aprovechaba para llamarle bueno, contarle unas cuantas anécdotas que he tenido. Ok. Entonces ahí referido al tema ovni, ¿no? Muy bien. Cuéntanos, Rafael, ¿qué es lo que te sucedió? A ver, yo desde niño, nunca he sido muy apegado al tema de los ovnis y estas cosas, Ya. pero siempre desde pequeño he tenido como que sueños relacionados a abducciones y todas estas cosas. Ah, Ahora, caramba. yo sé que los sueños son, Claro, pero igual ya llegó a cierto punto que se me hizo hasta raro, ¿no? De claro. pequeño soñaba como que bajaban pequeños aliens, ¿no? Que me perseguían por la casa, pero ¿Ya? ya llegaba a ponerse un poco turbio cuando, digamos, yo por el miedo que sentía de niño me comenzaba a decir, despierta, despierta, pues, ¿no? A mí mismo. Y ¿Ya? esas cosas me decían, no sé por qué gritas tanto si tú no vas a despertar. ¿Quién te decía despierta, despierta? Yo mismo, o sea, dentro de mis Ah, sueños, pero todo ujú. era en contexto de sueños. ¿Qué cosa es lo que veías tú? ¿Me dices, veías naves, veías seres? Sí, veía como pequeñas naves, bueno, naves pequeñas y también Ya. seres pequeños, pero digamos, eso no fue tanto lo que me alarmó, porque al fin y al cabo eran sueños que tenía cuando era niño, Así es. pero llegó un momento en el cual ya teniendo 20, 22 años, Ujú. de la nada me despertaba en la noche y veía como que todas las luces de mi casa estaban prendidas, y eso sí uno sentía que no era sueño. Ok. Y quería tratar de acordarme de por qué me estaba despertando y sentía como un taladrado, como si estuvieran taladrándome en la nuca. ¿Ah, Escuché un sonido sí? súper fuerte que no ¿Ya? me dejaba, digamos, despertarme y de casi del dolor me quedaba dormido. Ok. Ahora, donde he sentido de que ya todo eso ha tenido sentido, ya como que cuajado en algo, es cuando ya teniendo 27 años, tuve un sueño ya demasiado real o lúcido, Real. en el ¿Ya? cual, sí, en el cual solo recuerdo de que estaba en mi casa, me he Sí. despertado Ujú. y en el azotea apareció una nave gigante. Oh. De la nada, como si hubieran levantado, he aparecido dentro de esa nave y he visto estos seres que eran como grises, Los súper grises, altos, súper estos delgados, enanos cabezones. exactamente. Pero lo curioso es que yo no he sentido miedo. He comenzado a conversar con ellos, no recuerdo qué hemos conversado, pero sí sentí de que estamos en la nave, por todo el espacio, volando. No recuerdo qué cosas me conversaban, la verdad. Pero lo que sí me impactó fue que Sí. llegó un momento en el cual estábamos ya despidiéndonos Ajá. y yo veo como unos especie de cápsulas en las cuales había gente adentro. Y Cápsulas veía donde que había esas gente. personas tenían como... Ajá. ¿Ya? Y estas personas tenían como unos cascos con unos cables, una cuerda en la cabeza, y se veía que esas personas estaban retorciéndose, que claramente estaban en dolor. Estaban en dolor Y yo les pregunto, retorciéndose. ajá, o sea, se veía que su cabeza estaba como que moviéndose. Y yo les pregunto, oigan, ¿y qué le están haciendo ellos, no? Y Ajá. me dicen, ya, no, lo que pasa es de que a estas personas también las traemos, las conocemos de hace tiempo, pero no podrían soportar todo esto que están viendo y si se despiertan con esa información, podrían quedar locos. Y yo les pregunto, entonces, ¿eso también me hacen a mí? Y me dicen, no, tú tranquilo, porque lo bueno es que tú lo interpretas todo como si fueran sueños. A ver, si he entendido Y la figura. Tú, en este sueño realidad, tuviste que estabas en una nave, ujú, eran grises, vistes a otras personas que estaban como en cápsulas, cascos que salían con cables de la cabeza y estaban como que se retorcían de dolor. Lo que no tengo exactamente. claro es la diferencia que hay entre por qué a ti no se hacían eso y por qué a ellos sí. Porque ellos, ¿qué le estaban Ay, haciendo? Que no quiero que me aclares ese punto. ¿Qué cosas le estaban haciendo a toda esta ok. gente? Lo que estaban haciéndole es que por alguna razón parece que los llevaban también, pero sabiendo de que no iban a soportar al despertarse no iban a soportar tener toda esa información cuando se despertaran, Ajá. podían volverse locos. Entonces lo que hacían le borraban esa información. Entonces cuando lo que yo estaba viendo es cómo le estaban eliminando la memoria de esa visita. Y la Y eliminación de cuando yo memoria le ocasionaba dolor a la gente. aparentemente, porque o sea, veía que están sufriendo.
Y dime, tú, cuando Y tú me dices que viste a otra gente, como cuántas cápsulas con personas adentro habrás visto más o menos. eh, unas 3, 4, pero solamente recuerdo el rostro de una persona que era como que de 35 años, Pero, que como, claramente, o sea, estaba, ¿estaba dime, qué? con dolor, o sea, se notaba de que lo Y que era estaba pasando le estaba un hombre de doliendo. 35 años. Era un hombre, exacto. ¿Tipo Y de peruano? ahí, ¿Tomo como peruano o de otra no, raza? no, parecía una persona anglosajona, ¿no? Anglosajona, de 35 años, varón. Y él Sí, estaba como consciente, o estaba como adormecido. no, estaba como adormecido. Pero lo que me dio miedo de eso fue de que esas veces anteriores en las cuales yo me despertaba y sentía como que esos dolores de cabeza horribles, como estos como taladrados en la cabeza. Es como si a ti Entonces también me te lo hizo hubieran pensar de hecho. que Es como si a ti también te lo hubieran en hecho algún eso. momento, ¿Y esas personas estaban en algún vestidas, momento, estaban desnudas? no estaba desnudo, razón. Totalmente desnudas. ¿Y las otras dos cápsulas, qué personas viste? ¿También eran varones, mujeres, No, eso niños? sí, no recuerdo, para qué mentir. Ok. Bueno, ¿y luego qué pasó, Rafael? ¿Luego qué pasó? Nada, yo vi eso ahí y con esa información solamente recuerdo de que me dejaron en casa y con una especie de un orbe morado en la mano, pero de ahí, desde ese momento, sí ya no he vuelto a tener otro signo similar, aunque con anterioridad sí eran bastante recurrentes. Dime una cosa, a lo largo de tu vida, ¿has tenido la oportunidad de ver ovnis en el cielo? En unas 2, 3 ocasiones, pero han sido con gente alrededor, ¿no? De Ajá. que, oye, mira, parece que es esta que se mueve, ¿no? Ya. ¿En qué parte de Perú, ah? ¿En Lima? Sí, en Lima. Todo ha sido en Lima. ¿En qué barrio vives tú? Me dijiste, en Los Olivos, ¿no? Eh, así es, así es. Dime una cosa, ¿has tenido episodios de Missing Time, de tiempo perdido? No muchos, pero hace poco me pasó uno estaba yo bajando en el Metropolitano Ya, y de la nada, estaba yo por la estación Canadá ya. y esto caminando, saliendo de la estación Ajá. y de la nada fue como que si me hubiera desconectado un rato porque aparecía, es como que si por un momento hubiera tenido una laguna mental Ya. y me costó un poco reconectarme de lo que estaba haciendo. ¿Y dónde apareciste? En el mismo lugar, o sea, solamente fue como si hubiera caminado 3 pasos, pero si antes de esos 3 pasos me hubiera desconectado un rato Ajá. y de nuevo recuperé como conciencia de lo que estaba haciendo. ¿Es solamente un episodio aislado o te ha dado con cierta... Con Sí, cierta... Ah, no, ok. así aislado. Ok, ok, ok. Bueno, mira, a ver. Es posible de que yo, desde un agente externo que te está escuchando y muchos de mis seguidores que están escuchándote, ¿es posible que todo esto se lo haya imaginado Rafael? Es posible, ¿no? O sea, puede ser el contexto de Sí, un tal cual. ensueño, una pesadilla, ¿no? Hay pesadillas que son muy vívidas, ¿no? Pero yo quiero hacer la pregunta, ¿tú qué piensas? Es tu opinión muy personal, ¿ah? O sea, y yo te la respeto, ¿no? O sea, ¿tú qué sientes que estas experiencias que has tenido, sientes que pueda tener algún viso de realidad? Y si es así, ¿por qué crees que es así? Mire, yo también soy consciente de que es un sueño, Ya, pero lo que me da un poco de, no sé, cosa es el hecho de que haya sido tan recurrente desde que era pequeño y cuando no soy mucho de consumir claro, información sobre ovnis y menos de pequeño. claro. Entonces, estoy consciente que puede haber sido eso, simplemente un sueño o una pesadilla, pero el qué tan real se sintió y la información a la que de cierta forma tuve acceso Ajá, fue algo que sí me movió un poco, ¿no? claro. Bueno, en realidad habría que, si tú quisieras, y yo quiero hacer este planteamiento, mi querido Rafael, si es que tú lo deseas, ¿no? Una cosa que se podría hacer, pero eso si tú lo deseas, ¿no? Es hacer una sesión de regresión, ¿no? Es una sesión de regresión en la cual explorar a ver qué cosa hay de verdad en todo esto, ¿no? O la vivencia al menos que tú tengas. ¿Te interesaría de repente meterte a eso o prefieres mantenerte en la, como se dice, en la supina ignorancia y así vivir tranquilo? Ya sobre eso, mi esposa también ve bastante su programa Ya. y las veces que le he comentado esto de aquí, Mm. justo me comenta eso también, ¿no? Pero sinceramente, por un lado me da curiosidad, Ah. pero por el otro me da miedo de saber qué cosa puedo encontrar.
Ok, ok. Ah, no, si existe el miedo, ni hablar, ni hablar. Que mejor quedarte así nomás. Pero más allá de eso, amigo, déjame decirte de que son miles de personas a las que tienen ese tipo de tema. Yo me atrevería a decir que de cada 10 personas, 2 o 3 han tenido ese tipo de episodios. Si este es así, si traspoláramos ese 3% a la población de Lima que tiene 7 millones de habitantes, 10% sería 700.000. 1% sería 7.000, 3% sería 21.000. O sea, potencialmente 21.000 personas en Lima habrían tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Y si eso es así, es un tema ya serio, ¿no? Porque la gran pregunta es, que tú se le hiciste a ellos entre comillas, ¿no? ¿Por qué no están haciendo eso? Sí, ¿Por qué no están haciendo eso? Y sí. ellos no te respondieron, ¿ah? Bueno, según lo que yo entendí que me respondieron, Mm, es que me dijeron, porque me acuerdo como que las palabras textuales que fue, a ellos tenemos que guardar la memoria porque no podrían soportar el saber esto que estás viendo. Y si ok, se despiertan con esta información, se podrían volver locos. Y ajá. cuando yo les pregunté que si me hacían también lo mismo, me dijeron de que no, porque yo todo esto lo iba a interpretar como si fuera un sueño. Claro. Pero eso, mi querido amigo, es una gran mentira, ¿no? Porque la experiencia que yo tengo de acuerdo al tema de las abducciones, porque es un tema de abducción, es que estas entidades mienten. Mienten y mienten. Aún más, a veces ha habido niños que sueñan con Mickey Mouse y no es Mickey Mouse. Hay personas que sueñan con que están yendo, ancianos que están yendo como una especie, sueñan que están como en un asilo y una enfermera guapa la está paseando con una silla de ruedas. Cuando uno profundiza en la regresión, esa enfermera no es una enfermera, es otra cosa. O sea, a veces la teoría de todo esto es de que estas entidades se llevan a la gente, o sea, abducción. Las violentan, porque el momento que ya están secuestrando es violencia, es secuestro, y Ujú. ahí viene el tema de por qué. ¿No? Y hay sobre todo un abanico de posibilidades. Pero para hacer eso, lo que hacen es olvidar a la gente, como dices tú, de que, y ponerla en un contexto de sueño, de pesadilla. Entonces así nadie pitea, nadie protesta, nadie dice nada. Porque, ah, no, me soñé, es una pesadilla. Estas entidades lo que hacen es logran manipular la mente humana y hacen creernos de que son pesadillas. O el tema aquí es cierto, de alguna manera yo le doy la razón a estas entidades, porque el ser humano está dispuesto a soportar eso, la humanidad está dispuesta a aceptar ese tipo de cosas y lo más probable es que no, pues, ¿no? No, no. Y el tema, claro, del desajuste emocional o la entre comillas, locura, eso choca con el tema de si la gente, el pueblo o la humanidad tiene derecho a saber la verdad. Bueno, sí, pues, ¿verdad? ¿Tenemos derecho a saber verdad? En principio sí, pero ¿hasta qué punto podemos soportar la verdad? ¿No? ¿Hasta qué punto? Hasta yo mismo, Claro. ¿no? Hasta yo mismo, que yo investigo estos temas, ¿no? Veo gente, pues, que de repente está en otras religiones, tienen otra visión de la vida, o sea, ahí sería pues, un terremoto existencial, ¿no? Entonces, puesto que Sí. hay ciertos sectores que encubren la verdad, que dicen, miren, en realidad nosotros no somos porque somos malos, encubrimos la verdad porque lo peor sería para la gente saber la verdad. A uno dicen eso, otros dicen, no, 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 sea lo que sea hay que saber, ¿no? Porque Claro. sea lo que sea, hermano, mi querido amigo, mi querido Rafael, nadie tiene derecho a hacer lo que hacen a los seres humanos. Y mientras pues, se conserve todo dentro de un contexto de, ay, qué gracioso, los marcianos, ay, qué chilca, que los helados ovni, ¿no? O ridiculice, o lo que es peor, es que están diciéndonos la verdad, pero de a gotitas para seguir manipulando. O sea, guarda, yo creo que solamente las personas que puedan soportar esto, como dices tú, eh, pueden seguir un paso adelante, ¿no? Pero te agradezco, Rafael, ¿ah? Te Entonces, doctor, agradezco por tu eh, manifestación y por haberte una atrevido a consulta. hablar. Sí, sí, te escucho. Y en caso de esto de la regresión, ¿cómo se podría hacer? Bueno, te comento, la idea sería encontrarnos, vayas a mi oficina, ¿no es cierto?, en La Molina, o si desea, podemos coordinar acá con producción para hacerle un ambiente aquí en la radio. En realidad no es hipnosis, lo que yo hago no es hipnosis, lo que yo hago son ejercicios de relajación y respiración, para que en el contexto de la relajación empiece a abrirse la mente, ¿no? Y poco a poco van viniendo los recuerdos, Ya. ¿no? Entonces, eso. Si por ahí podemos coordinarlo luego, chévere. ¿Perdón? Si luego podemos coordinar eso, sería interesante.
Ya, ok, claro. Déjanos tu teléfono con Jeremy Carrillo Ujú. y ahí vamos a estar en contacto y ya tú me dices, ok. Además hay una cosa, mira, no, lo que sí una de las cosas que tiene la regresión tal como yo lo hago, es que uno no va a recordar nada que sea traumatizante. O sea, tú vas a recordar cosas hasta el momento, hasta el punto que tú puedas manejarlo, que puedas soportarlo, que puedas procesarlo. ¿Te das cuenta? Pero si hay algo que Ya, ya escapa a eso no lo vas a recordar, ¿no? Así que como exploración ok, podría ser, pero eso ya, lógicamente, es una decisión tuya, de tu familia, y tomando todas las providencias del caso, ¿no? Porque además, ¿sabes qué? Eso es interesante, tú tienes todo el control del proceso, ¿ah? Si haciendo la regresión, tú sientes que hay algo que te fastidia, te molesta, no quieres seguir, abres tus ojos y todo termina la regresión. Entonces, sí, o sea, pero es importante que la gente sepa las cosas que están pasando. Yo te digo, estimado amigo, he encontrado gente que tiene chips, ¿no? He conocido a militares que han sido secuestrados en las bases de acá en el Perú, han sido encontrados en mitad de la Panamericana, ¿no? Uno de ellos es una autoridad universitaria, no puedo decir el nombre, pero así es el nivel, ¿ah? Ahora, claro, ese es lo que yo digo, ¿no? Yo doy información y la gente es libre de pensar, ok, no, esto es mentira, esto es verdad, ya, eso no hay problema. Lo que hace, por ejemplo, eso es siempre importante, un medio informativo como es RPP, ¿no? RPP siempre está con la responsabilidad de dar información, sea a través de noticias, a través de diferentes medios, ahora que en las redes sociales, ¿no? Hay estos aspectos de la realidad, ¿no? Vamos a hablar de cocina, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de política, vamos a hablar del día a día, de la salud, y también, como no, hablemos de misterio, que tiene un espacio dentro de nuestras vidas, ¿no? Pero hablemos de una manera, pues, digamos, ponderada, viendo los pros y los contras, ¿no? Se da información, y en eso creo que RPP es el número uno en el Perú. Y me congracio de pertenecer, pertenecer nuevamente al staff de RPP y como yo dije, en los 14 años que pasé acá en RPP fueron 14 años de felicidad. Así, no de radio felicidad, de felicidad. Gracias, mi querido Rafael. Ya estemos en contacto, amigo.